Hola, buenos días. Me llamo Paula Cintrón y estoy estudiando para ser guía general de turistas en INTECAP. Actualmente estamos cursando el módulo de arqueología para la conducción turística con Ronnie López y es el 26 de agosto del 2021. Este es mi video final y el objetivo es exponer mi punto de vista o mi experiencia y mi pasión respecto a la cultura maya como un guía de turistas. La cultura maya, para empezar, siendo guatemalteca, yo crecí y nací aquí. Mi primera experiencia con esta cultura fue pues en el colegio, es parte del pensum del Ministerio de Educación. Probablemente en tercero primaria son los que te dicen que los mayas, una sociedad que vivió hace miles de años y se dividió en periodos preclásico, clásico, posclásico. La cultura se caracterizaba por ser una teocracia, es decir, que el líder político era también el líder espiritual, etcétera, etcétera. Después de eso realmente no hablamos mucho del tema, o realmente la cultura maya y toda esta historia no ha sido parte fundamental de mi vida. Pasé el colegio y me gradué en licenciada en Ciencias y Letras y luego estudié Economía con Ciencia de los Datos en la universidad. Es decir, nada de historia, nada de arqueología. Historia sí, he de admitir que en la universidad sí estudié historia de Guatemala, pero realmente la historia la toman o a partir de independencia, digamos, ¿no? Porque es la historia de Guatemala como país, no como Mesoamérica. Y es hasta ahorita que vuelvo a revisitar muchos de estos temas y realmente ha sido fascinante, totalmente fascinante. Realmente he tenido mucha curiosidad al respecto y cada vez me intriga más y he querido aprender más. He leído muchos libros como, aparte del manual de INTECAP, como un manual a sitios turísticos arqueológicos. Otro que lo sacó el banco GIT, que se llama Voces de Piedra, los mayas, Voces de Piedra. Ese es increíble realmente. He visto muchos documentales y realmente mi perspectiva alrededor de toda esta cultura se ha ampliado y realmente me ha hecho conciencia de antes de mí hubo una historia de una civilización en la cual mi imaginación probablemente no llega a terminar de agarrar, de profundizar, de interiorizar. O sea, la cultura maya estuvo desde 1500 antes de Cristo hasta 1500 después de Cristo aproximadamente. O sea, estos son 3000 años de historia, 3000 años de historia, que por mucho tiempo pasó desapercibida. O sea, el tema de descubrir Tikal se descubrió hasta 1955. Se empezaron a hacer las excavaciones en 1955. O sea, mi abuelita, yo le pregunté, mira, Oma, y todo el tema este de los mayas y así, tú cuando eras joven, ¿tú sabías que existía Tikal? Y ella me dijo, pues no, la verdad es que no sabía que existía Tikal. Es decir, es algo tan nuevo, tan novedoso y somos tan afortunados de poder tener la oportunidad de redescubrir esta civilización, que así como muchas cosas buenas, pues tenía cosas malas, ¿no? Pero las cosas buenas de ellas, fundamentalmente, eh, tenemos la oportunidad de revisitarlas y reconocerlas y es increíble. O sea, a mí mi conciencia todavía no termina de asimilar todo lo que pudo haber pasado en 3000 años de historia. 3000 años de historia. O sea, y creo que también aplica en términos, el dicho de los historiadores, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Pues los mayas también pues tienen su historia, ¿no? Y creo que hay lecciones que aprender ahí. Por ejemplo, especialmente en el colapso de la civilización maya. Hay muchas teorías alrededor de por qué es que colapsó la civilización, por qué abandonaron sus ciudades. Pero eso ya lo hemos hablado bastante en clase.
Y yo, mi perspectiva, y ahí es mi interpretación a partir de las teorías que se nos presentaron, yo estoy muy de acuerdo con la interpretación que depredaron totalmente sus recursos naturales, ¿verdad? Para elaborar todas las edificaciones que estaban haciendo. Era una extrema urbanización que hubo, ¿no? Eh, Eso sumado con, bueno, eso y que provocó desastres ambientales y naturales, ¿no? Con sequías y desabastecimientos alimenticios para la población. Eso sumado con la cantidad de guerras que hubieron y conflictos entre ellos es impresionante, como dicen, ¿verdad? Los españoles no tuvieron que aplicar la técnica de divide y conquistarás, pues ya las poblaciones que ellos vinieron a encontrar ya estaban divididos, ya estaban peleando entre sí y da mucho a reflexionar de cómo estamos haciendo las cosas hoy en día también, porque yo veo reflejado hoy en día también depredación de nuestros recursos naturales, hay sequías, hay cambio climático, calentamiento global, estamos depredando totalmente el Petén. Son cosas que tal vez deberíamos de sentarnos un poco y pensar, bueno, a los mayas les pasó esto hace 1000 años, 2000 años, y yo creo que deberíamos de tomarnos un poquito más en serio esto de cuidar nuestros recursos y proteger nuestro planeta, para empezar. Y segundo, el tema de los conflictos entre sociedades y entre reinados, entre países. Eso es lo mismo, o sea, poca tolerancia en vez de realmente de encontrar puntos en común, buscamos cosas que nos dividan. Y eso es una de las lecciones que en el módulo de arqueología me dejó. Fue así como, hay mucho paralelismo en esta sociedad en esta sociedad antigua, ¿verdad? Con la nuestra y que deberíamos de ponerle atención. Una de las cosas que también me gustó mucho del módulo, que me hizo pensar y me hizo reflexionar, es, eh, es, es cómo concebir diferentes formas de vida y diferentes formas de estructura social. Por ejemplo, ahorita se me hace tan loco pensar que antes no habían países, no habían, no habían países. O sea, el tema del concepto de un país, una república democrática, es muy nuevo. Los mayas a lo largo de su historia adquirieron diferentes formas de organización sociopolítica, ¿verdad? En el preclásico temprano eran cacicazgos, ¿verdad? Y llegaron a formar hasta una teocracia, como ya lo había mencionado antes, ¿verdad? Era una jerarquización muy rígida, muy estricta. Y al final eso colapsa también, el entender de que el darle el poder absoluto a una sola persona al final no funciona, ¿verdad? Los regímenes autocráticos e impositivos no funcionan y realmente la sociedad maya no pudo sostener ese sistema sociopolítico, si bien duró bastante tiempo, pero no lo logró sostener al final, ¿verdad? Y lo vemos hasta el posclásico, que ya el sistema sociopolítico era distinto. Yo investigando sobre Iximché para una de las clases, entendí que realmente cómo funcionaba la organización social era muy diferente a lo que yo concebía de que la civilización maya tenía, ¿verdad? Eran a base de chinamits, guanacs, todo eso. Y yo dije, pero es que, ¿por qué? Porque no termino de entender, ¿verdad? Y creo que es muy occidental de nosotros, o es muy de la naturaleza humana el tratar de imponer modelos que nosotros ya conocemos y que es de parte de nuestra vida cotidiana a las cosas que no entendemos. Es decir, uno trata de asimilar como, sí, los mayas pues tenían su capital, que era Iximché. Y no era así. Iximché no era capital de un reinado cachiquel. Es más, entre los cachiqueles mismos siempre estaban en conflicto. Cosas así que realmente para ser un arqueólogo necesita uno tener una imaginación y muy grande. O sea, tenés que salirte completamente de tus nociones concebidas de lo que es el mundo.
¿qué más puedo decir? Yo estoy hablando mucho de un aprendizaje tal vez más profundo y psicológico que tuvo este módulo, y tal vez no tanto de los mayas, pero no sé, quería solo reflejar un poco lo que el estudio de la civilización maya ha tenido en mi persona, ¿verdad? Más allá de hablar de lo mismo, ¿verdad? De cuál era el sistema económico, preclásico, clásico, posclásico y todos esos cambios. Yo creo que eso ya lo hablamos suficiente durante la clase y durante las tareas. Me incita más a ir a sitios arqueológicos en Guatemala que no sabía que existían, empezando por Tacalicabaj, que vamos a ir el lunes. Eso me emociona un montón. Quiero ir a Saculeu, quiero conocer más, quiero ir al Naranjo, quiero ir a Misco Viejo, quiero ir a ver estas ciudades. O sea, es algo que la mayoría de nosotros no tenemos la oportunidad de apreciar, ¿no? Y lo tenemos aquí nomás. No sé. Otro tema que me fascinó es la cosmovisión de ellos, como que la filosofía, cómo conciben el mundo. Nosotros, en el mundo occidental tenemos mucho miedo a la muerte, es un tema así de le huimos a la muerte. En cambio, los mayas tenían integrado en su cultura, en su visión, o sea, su filosofía, el tema de la muerte y la resurrección. La muerte y resurrección es algo que me pone a pensar de, si bien yo creo que no tenían muy, al final no tenían muy, no entendían muy bien cómo funcionaba un ecosistema, ¿verdad? No eran muy científicos en ese sentido, en el sentido de que si estaban integrados con la naturaleza, pues viene eso, ¿no? O sea, ellos estudiaron la naturaleza y se dieron cuenta, las cosas mueren, pero vuelven a nacer, las plantas tienen este ciclo, ¿no? Por lo menos ese ciclo de natural que existe, pues sí lo tenían muy, muy de la mano, y esa es otra de las cosas que me vino a abrir la mente, ¿verdad? El entender cómo la muerte y la resurrección es natural, y que la muerte no significa fin, sino que solo significa el paso a algo nuevo, a dejar limpio un espacio para que algo nuevo pueda surgir. Y creo que por lo mismo no tenían miedo de abandonar sus ciudades, y por eso mismo no hesitaron dos veces en abandonar Tikal, en abandonar Chichén Itzá, en todo lo dejaban, porque ellos sabían de que, o estaban muy metidos en su filosofía de que cuando las cosas tienen que morir, cuando tienen que morir. Y eso no significa el fin, sino que solo significa el proceso, el nuevo inicio de algo, ¿no? Y eso me parece muy valioso, como tener, interiorizar esas enseñanzas que podemos apreciar, ¿verdad? De una cultura milenaria que pasó desconocida por tanto tiempo. Si bien es cierto, sus descendientes siguen vivos, ¿verdad? Han sido marginados y probablemente no les hemos puesto mucha atención. Por lo mismo, ¿no? La conquista y la segregación, la discriminación, y ahora tenemos la oportunidad de revisitar todo esto y integrarlo en nuestra vida cotidiana. Y esto es gracias al estudio del pasado, ¿no? El aprender de la historia para no volverla a repetir, y repetir o hacer que resucite todo ese conocimiento que sí es valioso. Este es mi video final. Espero que haya cumplido las expectativas del profesor. No hablé tanto de puntualidades de la cultura como mencioné, pero es el impacto que me ha dejado las visitas a los sitios arqueológicos, y en general la clase, y es aprender de esta civilización milenaria. Así que muchas gracias.